Hola, buenos días para todos. Bueno, 10 y 10, arrancamos. Gracias por su asistencia. Servinformación se complace pues en este momento compartir con ustedes esta charla sobre herramientas de localización inteligente. La idea de hoy es que hablemos un poco y conozcamos el tema de localización inteligente para todos ustedes. Bueno, me informan, si me escriben por ahí, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento, si me escuchan bien, agradecería de pronto. Vale, perfecto, Luisa Fernanda, muchas gracias. A Jaime, todo listo, arranquemos entonces. Denme un segundo. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy pues tengo el gusto de compartir con ustedes esta charla. Mi nombre es Andrés Ortiz, soy Technical Product Manager en Servi-Información. En pantalla pues pueden ver el link, mi LinkedIn, si se quieren conectar conmigo, si quieren compartir información, muchas gracias. Pues la idea es que hagamos acá una comunidad también dentro de los asistentes. Bueno, entonces sin más preámbulos pues arranquemos. La agenda de hoy pues básicamente está conformada por la siguiente sesión de hora y 15 minutos, donde vamos a hablar qué es la localización inteligente, cuáles son los desafíos y retos de la localización inteligente, también conocida como LI. Vamos a hablar un poco de Data Lake, que pues tiene mucho que ver con el tema también de localización inteligente, es el gran pilar en este tema de localización inteligente. Sin el Big Data no habría localización inteligente, por eso vamos a hablar un poco y cómo se conecta con nuestro negocio. Vamos a ver también cómo diseñar un proyecto de LI y vamos a ver dos casos prácticos, uno sobre herramientas que están diseñadas para hacer localización inteligente, uno con Google Cloud y otro con CART. Entonces arranquemos pues básicamente qué es la localización inteligente. Entonces se trata de una tecnología bastante interactiva que nos permite generar mapas y gráficos en tiempo real para que todos ustedes puedan filtrar, o nosotros, las organizaciones, todos ver esos datos que únicamente nos interesan. Esto nos permite detectar pues fácilmente patrones, tendencias que estén relacionadas con las necesidades propias del negocio y aumentar la efectividad de las decisiones estratégicas. Entonces, una definición más puntual sobre localización inteligente es que es una disciplina que nace de la convergencia de tres campos diferentes. Uno, la inteligencia empresarial, también conocido como Business Intelligence, la inteligencia artificial o IA y los sistemas de información geográfica de las siglas SIC. Esto nos ha permitido pues que las empresas conviertan los datos de ubicación en información valiosa y puedan solucionar distintos casos de uso, como maximizar la eficiencia de las cadenas de establecimientos, elaborar las predicciones de ventas o seleccionar locales que posean las características de ubicación adecuadas para impulsar un plan de expansión sostenible. Ahora bien, en pantalla ven lo que es una pirámide, cómo está conformada la pirámide de localización inteligente. En su parte más baja, pues primero los datos, es el pilar fundamental de donde se sostiene todo el tema de localización inteligente. Y aquí es donde accedemos a una multitud de fuentes de datos como demográficos, el tema información de competidores o información de tráfico peatonal. Pues la información es un factor muy fundamental para desarrollar una estrategia empresarial. Entonces, disponer de la información detallada a la hora de enfocarse en un mercado objetivo es clave para que podamos asegurar la rentabilidad del negocio. En la, en la mitad pues, tenemos la parte de análisis que combina el análisis estadístico avanzado con el Big Data y las técnicas de inteligencia artificial para entender lo que antes parecía incomprensible. Los datos obtenidos pues mejoran el conocimiento del entorno para que podamos tomar decisiones empresariales objetivas. Y en la cúspide de la pirámide pues ya tenemos toda la parte de visualización donde interactúa proactiva y simultáneamente con múltiples fuentes de datos y visualiza los resultados en cualquier momento. Las intuitivas opciones de visualización pues permiten tomar decisiones rápidas y fácilmente sin necesidad de cifrar archivos ni listas de información. Ahora bien, digamos que ¿cuál es el desafío de la localización Sí, dígame. inteligente? Entonces, pues en línea con los anteriores desafíos, se estima o estimamos que el 80% de la información relevante para el desarrollo de una empresa tiene una connotación espacial.
Y a consecuencia de esta situación, pues se hace Sí, Juan Manuel. necesario, primero, obtención de Sí, datos y tratamiento por procesos de calidad del dato que aseguren normalizar y geolocalizar correctamente. Segundo, pues que podamos hacer almacenamiento en entornos adaptados o análisis de información geo. Personas que cuenten con conocimientos básicos de sistemas de información geográfico, temas como el geomarketing, que pues es muy importante y aparece esta palabra acá. Y el geomarketing, pues es esa ciencia que relaciona dos componentes principales. El geomarketing con los datos ubicados para la toma de decisiones y el location intelligence. Análisis de negocio usando herramientas, plataformas que aporten a un data lake y que permita que los datos de la empresa puedan concentrarse con los datos del mercado. Entonces, mucha de la información está geolocalizada, el 80% de toda la información. Y las empresas realmente de esa información que tiene un componente geográfico, que es la dirección básicamente, solo están aprovechando el 10% de esa información. Aquí es muy importante entender que la data, la que hace parte de la pirámide, necesita ese componente de ubicación que es la dirección. ¿Y por qué es tan importante y por qué se ha mantenido entre los tiempos? Porque si yo en este momento, ustedes que son asistentes, les pregunto, díganme cuál es su dirección, en dónde están ubicados, ustedes mentalmente identifican dónde están ubicados, calle 84-2478. Ahora bien, cuando yo les pregunto, díganme cuál es su dirección en términos de latitud y longitud, muy seguramente ninguno va a conocer cuáles son esos valores de referencia. Entonces, por eso es muy importante y aún se mantiene el vivo de concepto de dirección. Obviamente necesitamos sistemas que nos transformen esa dirección en coordenadas de latitud y longitud para poder trabajar en los sistemas de localización inteligente. Eh, Prácticamente todos estos datos tienen una ubicación adjunta, entonces las empresas necesitan las herramientas para darle un sentido a esta tendencia, que es una tendencia básicamente enfocada a datos. Para que podamos aprovechar estos nuevos conocimientos de datos, pues las empresas deben utilizar inteligencia de ubicación, que estas empresas sean capaces de rastrear, informar, analizar y generar conocimiento es esencial para cualquier negocio y más en estos tiempos, no solo para la supervivencia de las empresas, sino para que puedan convertirse en un disruptor de la industria. Entonces, hay muchas empresas que crecen todos los días, o sea, es como un bebé, crecen, nacen y mueren. Pero digamos que como avanza la tecnología, es muy difícil mantener las empresas. Les pongo un caso muy puntual. ¿Quién tuvo un BlackBerry en sus manos? Y ahorita, o sea, fue tanto el potencial de BlackBerry que ocupó el primer puesto en menos de 2 años. ¿Y quién es BlackBerry ahorita? Pues yo creo que en este momento nadie tiene un BlackBerry. Entonces es un buen ejemplo de que las empresas tienen que luchar por sobrevivir y mantenerse y tienen que adaptarse y ser disruptores en este sector. Ahora bien, los datos de la ubicación proporcionan la columna vertebral y el contexto para los individuos y las empresas que navegan por el mundo que los rodea, entonces creando un nuevo valor para las empresas. Los datos de ubicación permiten que las empresas puedan visualizar todos esos datos, comprender el contexto, analizarlos y desarrollar ideas. Y pues básicamente hay tres beneficios marcados principales dentro de los datos de ubicación que proporcionan las empresas. En sus pantallas están viendo cuáles son esos beneficios. Ayuda a las empresas a construir mejores experiencias para el cliente, ayuda a optimizar las operaciones de una empresa y permite la toma de decisiones estratégicas al conectar conocimientos que los clientes no podían ver antes. Entonces, la ubicación es un gran desafío para el Big Data. Si algunos recuerdan, entonces dentro del Big Data pues tenemos tres Vs, que son el volumen, la velocidad y la variedad. Y en los últimos años han surgido otras dos Vs, que es el valor y la veracidad. Es muy importante que los datos tengan estas dos características. ¿Por qué?
dentro de los sistemas, cuando tú procesas información y haces la ingesta, si tus datos tienen basura, pues ¿cuál va a ser tu salida finalmente? Procesar basura. Entonces es muy importante que los datos tengan estas tres dos b, que los recuerden ustedes, que son valor y velocidad. Vale, hasta ahí todos me siguen. Voy a pasarme acá un momentico, vale, listo, voy a ver los comentarios. Eh, Perfecto, entonces, bueno, Jaime tiene una pregunta, ¿ustedes ya trabajan con código postal? Sí, Jaime, nosotros ya trabajamos con código postales. En Colombia hay dos códigos postales, el de 6 y el de 11 dígitos. ¿Qué varía la cantidad de dígitos? Pues básicamente es el nivel de precisión que yo pueda tener. El de 6 llegó hasta nivel barrio y creo que manzana, y ya 11 ya llegó a nivel lote. Entonces, sí, también es muy importante el código postal. Gracias por tu pregunta, Jaime, es muy importante y también hace parte de la localización inteligente. Obviamente, pues no hay sistemas en donde yo pueda convertir un código postal a una latitud y longitud. Seguimos dependiendo mucho de la dirección. Vale, entonces, continuemos. Bueno, entonces quizás el mayor desafío que enfrenta la era actual del Big Data más los data lakes o los lagos de datos no radica, digamos, que en la adquisición de los datos, sino en cómo las empresas pueden descubrir ideas del caos de los petabytes. Entonces ya hablamos de volúmenes muy altos de información, ya no hablamos de pues de lo que estábamos acostumbrando, inclusive ahorita ya estamos hablando de zettabytes debido al gran volumen de información. Y tal vez la tecnología que más aporta datos en este momento es el IoT o el Internet de las Cosas. Todos esos dispositivos que están conectados en la red están enviando muchos volúmenes de información que está llegando a la cantidad de petabytes. Pensemos en los semáforos inteligentes, en los vehículos que están enviando información, en los mismos smartphones, dentro de todo lo que es ciudades inteligentes. Entonces, esto es especialmente cierto cuando se trata de razonar en términos de dimensiones más complejas como tiempo y espacio. Entonces, ¿en qué momento hay mayor circulación de vehículos sobre las vías o de caminantes? ¿En qué horas yo puedo tener esa mayor concentración o de patrones dentro de mi cartografía o mis mapas, dentro de mis calles? Y así me permite tomar decisiones de inteligencia de negocio relacionado con la localización inteligente para saber de pronto dónde puedo ubicar mejor un establecimiento comercial, dependiendo, por ejemplo, el horario y dónde están pasando las personas. Y en sus pantallas ven una frase que quiero compartir con ustedes, y si me lo permiten, de lo que es el futuro. Entonces, hay un personaje que se llama John Ellis y dice que pensemos en la privacidad como un producto que un individuo tiene derecho a vender y no vender. Esa podría ser la forma en que manejamos el tema de la privacidad. Entonces, John Ellis, autor de Zero Dollar Card, un libro que introduce el concepto de intercambiar nuestros datos personales por dinero. Entonces, John Ellis es un futurista respetado con temas de experiencia en datos y su potencial para transformar vidas en industrias. Él básicamente cree que la privacidad podría convertirse en un producto que tiene un gran valor no solo para las personas, sino también para las empresas, que podemos comercializar, o sea, vender o no vender y cómo deseamos venderlo. Entonces, con una visión del futuro que ve nuestra privacidad como un producto que poseemos, pues Ellis cree que los conductores y los pasajeros podrían elegir cuándo y en dónde desconectarán o activarán sus datos, dependiendo si quieren privacidad o si quieren ganar dinero. Entonces, digamos que aquí está el oro del futuro
y son nuestros datos. Y yo tengo un amigo que básicamente, aunque estamos en el mundo de la tecnología, él vive totalmente desconectado, no tiene Facebook, no tiene redes sociales y básicamente porque él piensa en lo que va a ser el futuro y el futuro va a ser eso. Entonces, en el momento en que nosotros decidamos vender o no vender nuestra información, nuestra privacidad, y actualmente esto se está haciendo bajo negocios, ya están rastreando tú cómo te mueves y eso va a ser alguna de las charlas que van a estar presentes la próxima semana, que están invitados para que conozcan un tema de huella. Un compañero va a hablar sobre esto, de cómo la información se rastrea de acuerdo al movimiento de las personas y sus smartphones y esto ayuda a toma de decisiones de saber, por ejemplo, cómo se está expandiendo en estos momentos el COVID. Interesante y muy invitados. Bueno, entonces hablemos un poco de cómo los grandes lagos de datos se conectan con la localización inteligente dentro de nuestros negocios. Entonces, pues una herramienta de localización inteligente permite analizar la demanda y la oferta que podamos tener en una zona geográfica. Entonces, ¿cómo se conecta la demanda con nuestra oferta? Entonces, tenemos demanda potencial, la demanda identificada, que son nuestros clientes, y dentro de la oferta tenemos la información de la competencia y mi oferta. Entonces, necesitamos grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes relacionadas, por ejemplo, con información de hogares, información de gastos, ingresos, y información poblacional en el tema de la demanda, que eso es lo que nosotros necesitamos dentro de los productos de localización inteligente. Y básicamente la demanda identificada es la información que tenemos de nuestros clientes, qué edades tienen, cuánto consumen, cuánto gastan y en qué gastan. La oferta de la competencia es muy importante también conocerla, porque eso nos da un panorama más general y nos da un conocimiento de saber en dónde estamos posicionados. Entonces necesitamos información como el surtido, los precios, la superficie, la facturación, los servicios, al igual que mi oferta, pero esto es muchísima y más información. Entonces, sí, podemos contar con métricas exclusivas que nos permiten cualificar el mercado potencial y, lo más importante, estimar el mercado potencial en términos de dinero. Lo podemos monetizar. Entonces, hay una frase que también quiero compartir con ustedes, perdonen que sean tan filosófico, pero bueno, si sabes más de tus clientes y de tus puntos de venta, podrás competir mejor. Entonces, si mejoramos la información de clientes y de los puntos de venta, pues estaremos en condiciones de analizar y establecer un diagnóstico riguroso de cara a que podamos plantear estrategias comerciales ad hoc para grupos de tiendas o zonas en función de la demanda. Entonces, saber cualificación de clientes, clientes potenciales y la oferta, tipos de competidores, propuesta de valor de la competencia a la que accede la demanda. Y bien, ¿cómo podemos mostrar esto? Pues es habitual que podamos clusterizar nuestra oferta de clientes, visualizar en dónde se deben realizar acciones comerciales y de marketing para poner en relevancia la propuesta de valor. Entonces, sus pantallas ven en la parte superior cómo están visualizadas sobre un mapa dos informaciones muy importantes dentro de la estrategia básica de localización inteligente: tiendas y clientes, identificados con diferentes markers. Verdes son clientes, perdón, verdes son tiendas, los puntos negros son clientes, y cómo de ahí se desprende para yo poder visualizar para la toma de decisiones. Entonces puedo crear vistas de sección censal, vistas de cuadrícula o simplemente ver un mapa de calor para ver la concentración. Bueno, hasta ahí creo que todo bien. Voy a revisar un poquito a ver si hay alguna pregunta. Ok, listo. Entonces, bueno, si están conmigo conectados, entonces déjenme sus comentarios, qué tal les ha parecido hasta el momento, ha cumplido con las expectativas de esta capacitación, quieren conocer más, todos sus comentarios son bienvenidos. Entonces, sigamos. Entonces, es precisamente esta predicción del comportamiento del futuro, todo lo que les he dicho en este momentico, junto con el rápido procesamiento de la información, que hace que las soluciones basadas en localización inteligente sean esenciales para el crecimiento del negocio. Entonces, muy importante, entre más datos yo tenga y pueda construir
dentro de mi lago de datos, que mi lago de datos es esa concentración de información. ¿Qué tipo de información? Todo fuente de información, bases de datos relacionales, no relacionales, archivos planos, Excel, PDFs, imágenes, información georreferenciada que yo pueda tomar y analizar tendencias. Ahora bien, hablemos un poco de cómo diseñar un proyecto de LI. Entonces, los que trabajamos en el tema de localización inteligente, pues no hay como tal una metodología o un consorcio que diga estos son los pasos. No, estos son pasos que básicamente nacen de la experiencia y la experticia de los profesionales a la hora de cómo construir el proyecto y cómo darle forma. Entonces, esto no es un PMBOK o una especialización como tal. Entonces, hablemos un poco de qué constan estos 5 pasos. El primer paso, pues, es las áreas de negocio tienen preguntas que desean resolver, tanto desde cómo mejorar una propuesta de valor, los cambios en el mercado y cómo utilizar las nuevas tecnologías para tomar mejores decisiones. Aquí empiezan a hacerse una serie de preguntas más o menos de las siguientes características. Voy a compartir con ustedes cuáles serían estas preguntas. Entonces, ¿en qué mercados ofrezco mis productos y servicios? ¿Qué nivel de cobertura tengo a nivel geográfico? Entonces, ¿qué parte del mercado tengo sin atender? O mejor dicho, ¿qué parte del mercado estoy atendiendo? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. Otra pregunta, ¿cuál es el área de influencia de mis puntos de venta o de mis oficinas? Existen diferentes áreas de influencia para mis puntos de venta. Entonces, al geolocalizar los clientes mediante canales de tiendas o mediante el e-commerce, podremos estimar el tamaño de las áreas de influencia en las tiendas, perdón, es ver toda esa cobertura. Entonces, en este punto es importante que al analizar cada punto de venta que tengamos en cuenta con atributos de localización, por ejemplo, es diferente el área de influencia, es una tienda situada dentro de un centro comercial o que es una tienda que está justo enfrente de la acera por donde pasa la gente. Otra pregunta, ¿cuál es mi potencial de puntos de venta? ¿Podría estimar la facturación de un nuevo punto de venta a partir de una dirección? Entonces, sí, el uso de modelos predictivos permite estimar las ventas usando la información histórica de las tiendas o centros que ya tengo abiertos. Entonces, es muy importante el tema de la información histórica, porque la información histórica me permite utilizar algoritmos de Machine Learning para detectar cosas que nosotros a simple vista no tenemos manera de detectar. Otra pregunta, ¿cuántos puntos de venta puedo abrir en una zona? ¿Qué nivel de canibalización se debería soportar? ¿Cómo se debe considerar los formatos comerciales para el valor a nivel de cobertura? Entonces, el uso de algoritmos de huecos permite conocer hasta cuántos puntos de venta puede entrar en una zona. Y eso lo vamos a ver más adelante en algunos de los ejemplos, que yo no necesito generar una matriz matemática para hacer este algoritmo, sino con una simple visualización puedo ver dónde están esas áreas donde yo no tengo cobertura, lo que hablamos de los algoritmos de huecos. Otra pregunta, ¿qué tipo de acciones de marketing puedo hacer? ¿Qué formas de contacto tengo para mis clientes y mis potenciales clientes? Entonces, al conocer las ubicaciones de los clientes para temas de marketing, se abre un gran abanico de posibilidades, desde envío de comunicaciones en base a las cuotas de mercado y la posibilidad de usar soportes publicitarios en zonas de alta o baja penetración, lo que los expertos y grandes gurús conocen como el volanteo. Eso es para resumirlos algo así. Entonces, ¿dónde puedo trabajar esas zonas? Otra pregunta, y creo que es la última que les voy a dejar para que se pregunten internamente. Modelos de territorialidad, es decir, ¿cuántos comerciales debe tener? ¿Qué territorio le debo asignar a cada comercial? Entonces, si la empresa cuenta con una fuerza de ventas, pues es muy posiblemente que podamos estimar el número de comerciales que debería asignar a un territorio, lo que se conoce como un balanceo de zonas, y que a su vez contiene un número estimado
de clientes potenciales que pueda atender. Entonces, esto ya me permite ser más organizado y no permitir que mi fuerza comercial salga como hormiguitas a atender sus territorios y de pronto se crucen, no, ya son más organizados. Obviamente, esto trae unos beneficios por detrás que pues ya no estoy atacando las zonas a punta de una bazuca, sino ya estoy con una mira telescópica atendiendo a cada uno de mis clientes y estoy haciendo que esa fuerza comercial sea más productiva. Y acá hay, dentro de la experiencia, cuando tú mandas este proceso, dices, es que te voy a controlar a la fuerza de ventas y todo es como, ahí vienen los problemas. Entonces, no, aquí la idea es ser más cinta y decirles, no, mira, lo que vas a hacer es vas a ser más efectivo, vas a atacar más clientes, vas a poder visitar muchos más clientes y te va a también permitir concentrarte en clientes que tienen un alto volumen de facturación para tu cuenta y es preferible que le pierdas 3 horas a un cliente que te va a dejar un alto volumen a que estés en 5 horas con 10 clientes y que simplemente te va a dejar un porcentaje muy bajito de tu ganancia. Entonces son cosas que nos enfrentamos cuando se trabaja en esta implementación de proyectos. Bien, hablemos del paso 2. Lo primero, hay que georreferenciar y enriquecer la información. Entonces, esto es un punto previo para geolocalizar la información de direcciones con el objetivo de que podamos obtener las coordenadas, los que hablábamos anteriormente, pasar una dirección a una coordenada. Eso lo tengo que hacer, obviamente, con mis clientes y con mis tiendas, arrancando de ahí. En el paso 3, pues ya lo mismo que en el paso 2, pero ya voy a empezar a tipificar toda la información de la competencia. Dicho de una manera más simple, podemos elegir algunos ejes de negocio para tipificar puntos de venta de la competencia. Por ejemplo, por el surtido, por el nivel de precio, por el formato comercial, si es que maneja el mismo formato comercial que nosotros, por la presencia de las marcas que tiene y por los servicios que están en ese punto de venta, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los dos puntos más fáciles de hacer. El paso 4, pues es un punto que debemos definir el mercado potencial, es decir, es importante que la demanda, ya sea en un negocio B2C o B2B, entonces, pues hablando en términos, los que no entiendan un BTC, B2C, perdón, es business to clientes y un B2B es business to business. Algo así como AliExpress es B2C y Alibaba es B2B, para ponerlo en otro contexto. Entonces, que esta información esté geolocalizada y que este sea un punto clave. La herramienta no debe ser solo un simple visor de datos internos geolocalizados y en donde su aporte de valor de un proyecto de localización inteligente es muy reducido. Entonces, en este paso 4, pues hablemos un poco de qué información debe tener una herramienta de localización inteligente. Hablemos de un caso inicial que es B2C. Entonces, ¿qué información? Población residente, población flotante, densidad de población, nivel de estudios, número de hogares, crecimiento de la población y algo como puntos de interés como parqueaderos, centros comerciales, colegios, etcétera. Esta información ya está gratuita, ustedes la pueden conseguir. El DANI hizo un censo en el 2010, en el 2018. Busquen esa información, ya está disponible, lo pueden trabajar dentro de sus herramientas de localización inteligente y mezclada con su información, pues imagínense el potencial. Ahora hablemos de la información mínima que debe tener un caso B2B. Entonces, el número de empresas, la facturación, el número de empleados y el sector de la actividad. Bueno, aquí ya el tema se vuelve un poco más complicado. ¿Y por qué lo digo? Porque en Colombia aún estamos muy pobres de datos abiertos. Si uno mira o compara, las comparaciones no son buenas, pero si yo comparo la información que está en Estados Unidos, toda la información está gratuita. Tú puedes encontrar toda la información que quieres y trabajar muy fácilmente este tipo de plataformas. En Colombia hasta ahora estamos empezando. Entonces, ¿quién tiene esta información? Las cámaras de comercio. Así, yo voy a una cámara de comercio a buscar esta información. Sí, ¿cuánto te vale? Hablemos un poco de información de Big Data y, por tanto, las métricas
que hay dentro del Big Data. Entonces, ¿qué métricas voy a trabajar en términos de grandes volúmenes de información en un caso B2C, sigamos con nuestros dos casos? Entonces, el primero es el nivel de ingresos, la estimación de los ingresos de los hogares, los gastos de alimentación y bebidas, todo lo que tenga que ver con no-food, que es no-food, todo el tema de droguerías, perfumerías e higiene. Y la distribución por población. Ahora bien, métricas de Big Data en un caso B2B. Entonces, el scoring de riesgo. Entonces, la calidad crediticia de las empresas basadas en la probabilidad de que no puedan atender sus obligaciones comerciales en los próximos 12 meses. Este scoring de riesgo yo creo que ahorita está bastante alto a nivel Colombia. Pero bueno, esto es información interna ya de las empresas. Otra es la densidad empresarial, número de empresas existentes por habitante. Otro es el nivel de actividad, entonces el número de empresas que se estiman tienen actividad empresarial. Entonces hay un alto porcentaje relevante de todas estas empresas que no realizan el cierre formal y aunque aparecen como empresas activas, no han dejado de funcionar. Entonces, wow, este paso es muy largo y seguramente es el que requiere más esfuerzo en el temas de conseguir data. Y finalmente, el paso 5 es una función eh, de la pregunta de negocio que se desea responder. Entonces, cada módulo debe aportar una granularidad y visualización que permita al usuario entender cuál es la situación y generar las conclusiones del negocio. Aquí esta pregunta es cuando decimos, wow, mi proyecto de ley es eficaz, no es eficaz, consiguió los resultados, no los consiguió y todo porque el paso 5 depende de la retroalimentación que hagan nuestros usuarios, básicamente. Si les pareció fácil, si tiende la información o si yo visualicé la información o es la información que estoy visualizando. Entonces, finalmente tengo que llegar al paso 5 para saber si esto fue exitoso o no. Ok, entonces vuelvo con ustedes para ver si me siguen, a ver si hay algún tipo de preguntas, a ver si están conectados conmigo. Entonces, vale, voy a leer acá un poco. Vamos bien. Gracias, Jorge. Mónica, mil gracias. A ti también, Cristian. Hola, Andrés. ¿Tiene algún caso de negocio de localización de cuando un usuario llama a un centro de contacto desde un celular o teléfono fijo? Una posibilidad es que lo haga por llamada por voz IP desde una app usando el GPS del teléfono del móvil y captar ese dato de ubicación. ¿Alguna otra opción que crees que pueda funcionar? Bueno, este es un caso, el de los call centers, que no tiene mucho que ver con localización inteligente, Cristian. Ah, realmente es un poco complicado. Ah, este tema. Bueno, yo de temas de telefonía, yo conozco en España, por ejemplo, Mastercard anonimiza la información y da una traza de los usuarios en dónde están ubicados y en dónde están trazando. Pero el tema de las llamadas, pues tiene que ver un poco mucho con la privacidad de la información. Entonces, se puede incorporar el tema de las llamadas, pero bueno, no. No es un tema y tenemos ejemplos muy pocos en el tema de localización inteligente. Déjame pensar más adelante a ver si te puedo ayudar con la pregunta, a ver si se me ocurre algo. Listo. Jaime Pérez, en tiempos de pandemia, ¿cómo podemos manejar estos tipos de proyectos de ley? Uf, es una buenísima pregunta. Necesitamos muchos proyectos. Ya les voy a mostrar dos proyectos que tienen que ver con temas de la pandemia, lo vamos a ver. No son proyectos desarrollados por mí, son proyectos que son en Colombia, los vamos a ver, pero son muy claves, muy claves, muy claves y los necesitamos. Necesitamos que mucha gente como Jaime empiece a trabajar proyectos de localización en términos de pandemia. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Mario Rojas, Andrés, tengo un problema con el internet, está muy intermitente, este webinar estará disponible posteriormente. Sí, Mario. Los videos por intermedio de Felipe Marillo, no sé si estás por ahí, Felipe, levanta la mano.
Él hace una publicación de estos videos y los comparte con ustedes, los disponibilizamos en YouTube para que los sigan. Digamos que también esta es la tercera vez que damos esta capacitación en estos tiempos de pandemia. Muy seguramente no será la última, pero el material estará disponible para la consulta. Jaime, otra vez. Jaime, Andrés, una pregunta para una empresa de eventos. ¿Cómo podemos hacer esto en práctica para hacer eventos virtuales? Eventos, o sea, no, explícame un momento, un poquito mejor. Bueno, listo. Tengo el evento virtual. mm, eventos virtuales. Wow, pues aquí es muy importante saber dónde está tus personas, ¿no? Saber dónde están para ver cómo quieres mandar este tipo de eventos, a quién lo quieres o sea, la localización inteligente es una integración también de otras herramientas. Yo aquí la localización inteligente, una vez definido, haya completado el paso 5, ¿cuál es el siguiente paso? No sé, de pronto el envío de un mensaje de texto, que eso se puede hacer básicamente detectando la posición de los usuarios o cómo se han movido o dónde han estado. Esto lo puedo hacer en temas de hacer eventos. No sé, Jaime, pues Mm, vamos a ver, vamos a darle continuidad y también vamos a ver si se me ocurre algo también, porque me están poniendo el nivel muy alto, la verdad. Vale, continuemos entonces. En este momento, pues lo que vamos a hacer es una presentación de algunas herramientas de ley. De pronto aquí les pueda dar ideas a ustedes en sus negocios, cómo aplicar los datos sobre una estrategia de localización inteligente. Entonces, la primera herramienta, y este es el top one cuando hablamos de herramientas de localización inteligente. Entonces, rápidamente les voy a contar cuál es el uno. Google Maps está en el top uno, en el número 2 está Here, en el número 3 está TomTom, número 4 está Esri y por allá en la última posición, en el quinto, está Carto, pero Carto viene como Egan Bernal, viene del último puesto, viene subiendo y yo creo que estoy casi seguro que al finalizar este año, Carto está mordiéndole la rueda a Google Maps Platform. Entonces, lo interesante de Google Maps Platform es que no solo es la plataforma de mapas de Google, sino toda la suite que viene acompañada en temas de nube y toda la misma infraestructura que tiene Google para el tema de Gmail, para el de YouTube. Entonces, hay una serie de herramientas que se pueden mezclar muy bien con Google Maps Platform. Entonces, Google tiene tres verticales. La primera que es de mapas, segunda rutas y temas de places. Entonces, está dividido, cada uno son 18 APIs que funcionan en estas tres verticales y me permiten trabajar con mi estrategia de localización inteligente. Entonces, las fortalezas de la plataforma, primero, permite la visualización, la representación de un objeto, una situación o un conjunto de información, y esta es la fuerza central del producto. Incluye pues mapas e imágenes, direcciones y datos de distancia y la capacidad de encontrar personas, lugares y cosas. Entonces, una segunda característica de la plataforma de Google Maps son los servicios de ubicación. Entonces, una calidad central dentro de la visualización abre casos de uso más ricos y más significativos basados en la ubicación. Con el mundo físico ya integrado, con la inteligencia, pues existe la oportunidad de aprovechar todas estas herramientas. Perdón un segundo que creo que no desconecté el computador y se me está quedando sin batería. Listo. Entonces, aquí existe una oportunidad para aprovechar todo el movimiento en torno a estos dispositivos. Entonces, ya tenemos televisores conectados, termostatos, automóviles, toda la parte de la IoT. Y los datos de ubicación son una industria de más de 200.000 millones. Ahí como para que piensen ese número y digan, wow, me puedo ir por este lado. Estamos facilitando que los desarrolladores y las organizaciones aprovechen todo el poder de la inteligencia de mapas y la ubicación de Google para comprender mejor el mundo que nos rodea. En este sentido, pues también Google Cloud Platform proporciona inteligencia de ubicación. La inteligencia de ubicación pues aborda toda la creciente necesidad de comprender mejor los cambios diarios de nuestro mundo físico a través de imágenes ricas y ubicación semántica. Entonces, uno de los
usos más emocionantes es evitar riesgos de decisiones de capital intensivo. Entonces, para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo, seguramente no tiene nada que ver con lo que ustedes trabajan, pero si es un producto de petróleo y gas, pues necesitan comisionar un nuevo pozo. Es posible que se tome una decisión de miles de millones de dólares y se necesitará una comprensión total del entorno potencial del sitio. Entonces, pues conocer, digamos, de ese sitio el pasado, el presente y el futuro. Entonces, todos estos históricos también, pues también necesitaremos acceso a imágenes en tiempo real para todo el tema de telemetría, que hay mucha información de satélites gratuitos. Uno de esos es Google Earth. También pueden conocerlo, ahí pueden hacer análisis, pueden trabajar a desarrollar modelos. Bueno, la curiosidad se las dejo ahí. Estamos nosotros trabajando en temas de detectar pequeños cambios en el terreno, cuestiones de centímetros, con imágenes satelitales y algo que se llama interferometría. Y es muy bacano y estamos consiguiendo muchísimas cosas interesantes alrededor de este tema, pero bueno, me desvío un poco. Entonces, aquí necesitamos conocer también otros ejemplos, por ejemplo, como problemas climáticos, estacionales, para que podamos ofrecer esta capacidad, pues Google Maps utiliza el aprendizaje automático avanzado y todo el poder de cómputo para combinar datos de ubicación históricos y en tiempo real con el fin de conocer, dar a conocer perspectivas convincentes. Si ustedes están trabajando en un tema donde van a invertir mucho dinero y pues obviamente tienen que ir a la fija y minimizar el riesgo, pues estas herramientas ayudan a minimizar ese riesgo con toda la calidad de información que está disponible para que ustedes la procesen. Bueno, también hablemos un poco de las ventajas competitivas. Pues la primera es velocidad y escala, pues vamos a explorar cada uno de estos beneficios un poco más a detalle. Y con respecto a la velocidad y la escala, la infraestructura preparada para el futuro de Google funciona con una fiabilidad y una disponibilidad del 99.9%, que eso es mucho en términos de ingeniería y disponibilidad de sistemas. Wow, eso garantiza que tu negocio esté seguro, sea global, tenga alto rendimiento y esté constantemente mejorando. Entonces la red de Google tiene más de miles de millones de cables de fibra óptica y es una red propia. Tal vez si Google fuera una empresa de telco, sería la empresa de telco más grande porque no es infraestructura de terceros, no es infraestructura arrendada, sino es propia. Y pues básicamente ofrece un rendimiento rápido, escalable, constante y pues los clientes pueden pasar de un prototipo a la producción a una escala mundial, sin problemas de capacidad, confiabilidad o rendimiento. Entonces los clientes también pueden confiar en el rendimiento de Google Maps Platform para ejecutar sus aplicaciones en todo el mundo. Eso es una ventaja muy importante. Por ejemplo, Rappi. Rappi es una aplicación que funciona en toda Latinoamérica y es la misma aplicación con los mismos mapas. Cobertura mundial. Entonces Google tiene una huella global, la cobertura de Google es pues un diferenciador muy importante, más del 99% del mundo está mapeado, tenemos algunas cifras muy importantes como 40 millones de millas de carretera en más de 200 países y territorio, tenemos indicaciones para andar en bicicleta, caminar, transporte público en más de 3.8 millones de estaciones, 20.000 ciudades y 78 países. En Colombia, la información de transporte público está disponible y esto es un dato curioso, aprende con Andrés, está para Bogotá, Cali, Medellín. Solo tenemos para esas tres ciudades. Bueno, entonces también proporcionamos visiones del mundo real en 85 países y bueno, tenemos mapeado todo el mundo. Tenemos los datos más ricos en tiempo real, entonces Google puede proporcionar más de 25 millones de actualizaciones diarias, que eso es un número para no creer, 25 millones en un día de la actualización de un mapa, eso no lo consigue ningún otro proveedor de mapas. La plataforma de Google pues se ha creado a partir de más de 1.000 fuentes autorizadas, algunas propias, otras adquiridas directamente por Google. Y se calculan los tiempos de viaje en función de los datos de tráfico en tiempo real. Entonces, aquí es otro diferenciador, son los únicos
que proporcionan la predicción, es decir, saber de si quieres salir a una hora y cuánto te vas a demorar, y esto lo hacen mucho los sitios o las empresas de planning o de logística para conocer información en tiempo real basadas en temas de contribuciones de usuarios, porque pues es los mapas más usados y el flujo de tráfico en cualquier momento del día. Un cuarto y último beneficio de la plataforma de Google Maps es que los clientes le encantan los mapas para el consumidor. Entonces, adoran los mapas de Google, la verdad. Hay más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que utilizan Google Maps. En promedio, más de 650 millones de millas que se conducen directamente en Google. Bueno, y así me puedo quedar con cifras y cifras, pero básicamente hay altas ventajas. Bien, acá hay una herramienta que ustedes seguramente no conocen, unos sí, otros no, bueno, es nueva, pero dentro de Google tenemos un gran repositorio para el manejo de datos en Big Data que se llama BigQuery y tiene un componente también espacial. Entonces, de ahí tenemos BigQuery GIS. Entonces, ¿qué es lo primero que les voy a mostrar al siguiente? Entonces, BigQuery GIS permite a los clientes analizar y visualizar datos geoespaciales, perdón, utilizando el SQL familiar, sin necesidad de administrar bases de datos, y pues BigQuery tiene el Machine Learning incorporado, pues que permite a los científicos de datos y analistas de datos construir, operar sus propios modelos de Machine Learning en datos estructurados o semiestructurados a una escala planetaria mundial directamente dentro de BigQuery usando pues simple SQL en una fracción de tiempo. Entonces, algunos de los beneficios que ustedes ven de la plataforma están ahí en pantalla. Eh, ¿Qué me gusta a mí? Es la misma biblioteca de S2 que trabaja Google Maps. Eso me da velocidad de procesamiento y visualización en el tema de las tejas, y pues tiene una herramienta inherente que se llama el GeoBis con la que ustedes pueden trabajar. Ahora bien, eh, en esta diapositiva pues básicamente quería mostrarles cómo es una solución integrada con Google Earth y Google Maps. Entonces, aquí en la parte superior, pues Google Earth Engine es el camino de la integración del moderno aprendizaje automático, conocido más como ML, alimentado por redes neuronales, y ya que agrega exportación, ingesta el formato de intercambio de datos, que pues es un TFR record, que es un formato binario de imágenes dentro de TensorFlow. Entonces, tenemos varias herramientas. Entonces, la primera aquí es TensorFlow. Uh, Toda la persona que trabaje en el mundo de los datos conoce o ha hecho cositas en TensorFlow con Machine Learning. Es una herramienta gratuita, open source, liberada por Google. Google es el propietario. Ok, acá está Google Earth Engine, que es todo el tema de imágenes, es el repositorio de imágenes satelitales, y mezclado con estas dos herramientas me permite integrar con la librería de FlowRecord. Entonces aquí vemos un caso del mundo real que se aprovecha las capacidades analíticas del Earth Engine y el poder predictivo de TensorFlow, donde pues entrenamos algoritmos de aprendizaje automático y podemos hacer extracción de información de las imágenes, no solo de los valores espectrales en un píxel, sino también los patrones espaciales de píxeles, es decir, en el contexto espacial, como por ejemplo para conocer qué porcentaje de territorio que se quiera analizar ha sido construido o pavimentado mediante un proceso automático de procesamiento de imágenes satelitales. Pues obtener las imágenes satelitales, digamos que es un desafío continuo dentro de las geociencias, y esta plataforma acorta esa brecha porque pues no requiere tanto tiempo ni mucho menos mucho esfuerzo de trabajo. Entonces, REngine contiene todos los datos que se utilizarán para el entrenamiento y predicción de los modelos que están en el datos públicos. Eh, esta semana tuve una reunión, hablamos un poco de esto y pues surgieron algunas dudas, y básicamente la principal era si yo podía descargar estas imágenes, y pues sí se puede, pero no se debería, porque entonces perdemos toda la capacidad de procesamiento de la nube. Entonces realmente no es el objetivo ideal hacer el descarga de las imágenes. Están ahí y son públicas, y esto es una herramienta gratuita. Estamos hablando de que estas dos, TensorFlow y Google Earth, son
tienen costo cero. La plataforma de AI pues proporciona el servicio que puede usar para entrenar esos modelos en un segundo plano, y el Cloud Storage, que es otro producto de Google, así como Amazon S3 o Redis, pues aloja todo el modelo entrenado y los datos de entrenamiento que serán servidos a los entrenamientos del modelo y viceversa. Entonces, quería compartir con eso. Entonces, miremos el caso práctico de BigQuery GIS. Toda la documentación está en este link. Para aquellos que preguntan, la presentación y toda la información que vamos a trabajar está disponible. Entonces, bueno, llevamos una hora, entonces permítame, voy a intercambiar aquí rápidamente pantalla para que vean mi pantalla. Ok, listo. Entonces, para este ejemplo, vamos a entrar a la consola de Google Cloud. Básicamente, entras por consola.googlecloud.google.com. Entonces, ahí lo primero es, vas a crear un proyecto. Yo tengo acá un proyectico con el que voy a trabajar. Escribes una tarjeta de crédito, eso no quiere decir que se te va a cobrar de una, simplemente es para control. Entonces, hacen todo el proceso, es muy sencillo y buscamos un producto que se llama BigQuery. ¿Listo? Eh, Vale, dentro de BigQuery, este es el set de datos públicos. Yo tengo aquí mi proyecto. Yo lo siguiente que voy a hacer dentro de mi proyecto es crear un dataset. En este caso ya creé el dataset. Ahora lo que voy a hacer es crear una tabla. Entonces lo primero que voy a hacer es crear mi tabla. Entonces le voy a decir a diferentes opciones de subir la información. Puedo crear una tabla desde cero. Puedo subirlo desde algún repositorio de almacenamiento, la puedo cargar directamente desde mi computadora o puedo utilizar las herramientas de Drive de Google. Entonces voy a hacerle que la voy a cargar directamente desde mi computador. Entonces busco el archivo. Qué pena, Andrés, es que no se te ve tu pantalla. Oh, lo siento, gracias. Ya miramos a ver qué pasó. Voy a parar un momento la pantalla y voy a volver a presentar, ¿vale? ¿Vale? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Alguien que levante la mano? Diga sí. Sí, Vale, gracias. Listo. Entonces estábamos viendo acá, rápidamente me devuelvo un poquito. Ta. Entro a console.cloud.google.com, creo mi proyecto, busco el proyecto de BigQuery. BigQuery tiene una interfaz muy sencilla para manejar. Si han manejado Gmail, más o menos es el mismo principio. En la parte izquierda de la pantalla está mi proyecto. Lo que voy a crear ahí es básicamente un ambiente. Dentro de ese ambiente voy a crear una tabla. Entonces ya creé este que se llama Showcase. Aquí voy a crear la tabla. Entonces me vengo al lado derecho de la pantalla, clic en crear table. Entonces, diferentes formas de crear. Le voy a decir upload, voy a subir desde mi propia computadora, busco el archivo que quiero buscar. En este caso lo tengo por acá. Y subo este que se llama Precios Combustible Bogotá, CSV. ¿Listo? Se me olvidaba decirles, bueno, ahorita les muestro una cosa muy importante. ¿Es un formato CSV? Sí, es así. Entonces, lo primero que le digo es, voy a crear el nombre de la tabla. Listo, le voy a poner este, le digo que me detecte automáticamente los campos de la columna y que me cree la tabla. Mientras creamos la tabla, les cuento, vuelvo a entrar a console.google.cloud. Toda la información va a quedar en un repositorio que les voy a compartir con ustedes, que está disponible y accesible mediante este link que voy a dejar. Voy a coger el link, ese yo lo tengo en un repositorio de almacenamiento que es un storage. O el storage. Necesito buscar mi bucket. Acá está.
Ok, entonces en este ustedes van a tener totalmente acceso, si me permiten, está un poco lento, voy a cerrar unas cosas aquí, listo, overview y acá, y se los voy a dejar acá en el chat para que puedan ingresar. ¿Qué van a encontrar ahí? Tin, 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 tin. La presentación, algunas consultas que vamos a hacer, los links de donde jale la información de datos abiertos, hablámoslo acá. Bueno, toca descargarlo, pero bueno. Y el archivo, el CSV. Esta información yo la jalé de datos abiertos. Entonces, pues básicamente, datos abiertos Colombia. Ahí pueden encontrar mucha información que ustedes quieran trabajar y hacer temas de localización inteligente. Entonces, yo encontré un set de datos curioso que era los precios del combustible de gasolina, tenía el componente de dirección, precios, creo que, bueno, espérate que creo que por acá, sí, mira, tengo acá el link, ese mismo link es el que está en esos archivos. Que carga, tiene un componente que es la dirección. Vale, entonces aquí está toda la información. Tiene el campo dirección y esto yo lo paso por un sistema de geolocalización. Entonces Google tiene una API que se llama Geolocation y te convierte esta dirección en coordenadas. Listo, una vez yo ya lo tengo, pues yo ya les hice algo, una parte del trabajo, ya el archivo está acá, yo ya lo cargué, ya está acá disponible, ¿vale? Entonces, automáticamente cuando lo cargo me dice cuáles son los campos, les da unas características y lo que yo hago es rápidamente voy a crear un select. Entonces, estos selects están ahí ya preconfigurados, pues básicamente por tiempos lo que voy a hacer es correrlos automáticamente. Importante, tiene funciones geográficas como esta, donde básicamente una longitud y una latitud y me devuelve un archivo WKT con la que trabaja y esto se puede analizar. Aquí pues básicamente estoy trayendo toda la información que tiene o las estaciones de gasolina que venden gasolina corriente. En temas de visualización, entonces hay dos formas que yo puedo visualizar la información. Uno es con Data Studio. Data Studio es una herramienta gratuita, es como un BI y me permite crear gráficas para presentar de manera muy fácil. Mientras OBIS, que es la otra parte de visualización geográfica, damos unos segundos mientras empieza a abrir el Data Studio. Una que está muy lento el internet. Bueno, ahí va abriendo. ¿Alguna pregunta? No, listo, todo bien. Vale, ya me abrió el Data Studio. Entonces, básicamente aquí tengo toda la información. Voy a hacer un gráfico mientras termina de cargar. Necesito el gráfico, que me aparezca el gráfico. Bueno, no apareció. Mientras, a ver, creo que es por acá. Miremos este. No era el que yo quería. Entonces, tiene diferentes gráficos, no me los está mostrando acá, obviamente por temas, pero yo puedo rápidamente crear gráficos con esta información, le digo cuál es el campo y puedo rápidamente crear un gráfico para saber cuál es la participación de las diferentes marcas, en este caso con un 32.1%, móvil se lleva la gran torta de todos los datos que yo tengo y esto lo puedo publicar de manera muy rápida, muy eficaz para quien está tomando la decisión, perdón, y ya digamos que aquí ya tengo mi primer reporte y sé que móvil es el gran ganador. ¿Listo? Ahora en temas de visualización, entonces corro la información
y automáticamente me visualiza sobre un mapa. Entonces miremos por acá. Miremos, utilizamos el Street View para ver esto. Entonces por acá me dice que hay una estación de combustible, efectivamente, ahí está, con unas características. Le damos clic, es una móvil, efectivamente ahí está la móvil, me da la información que yo tengo y que yo cargo. Listo, por sí solo, este es un tema de visualización. Compliquemos un poco más la consulta utilizando SQL estándar. Entonces la voy a cambiar, voy a poner mi nueva consulta, le digo correr. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy limitando a una zona geográfica como tal. En este caso, solo estoy viendo las estaciones de combustible que están en la localidad de Usaquén, que son estas que estoy acá viendo. Ahora bien, puedo personalizar el mapa también. Entonces, muestro los resultados. Lo que hace es el WKT, le voy a dar unos a cambiar. Entonces, si quiero cambiar el color, ya tengo aquí unos valores predeterminados, pues rápidamente, por ejemplo, entonces ya no los quiero, ya, digo activar, listo, ciclo radios, le voy a decir que por intervalo, por precio, voy a agregar 4 rangos. Dentro de esos rangos, los siguientes precios estén por este precio, en este rango de valor del precio del combustible. Ok. Y le voy a dar unos valores 10, 40, 70 y 90. Entonces, listo, vean, rápidamente les cambié el color, ya no querían rojo, hice más fuerte aquellos que son más costosas. Entonces, por ejemplo, acá hay uno pequeñito, tiene un valor de 7.240, esta que es de 7.910. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, así fue que hice rápidamente identificar cuáles estaciones de combustible son más costosas y cuáles son las más económicas. Entonces, miremos esta estación que es básicamente como la más costosa. No sé, me voy al estudio y es esta, que se ve allá al fondo. Ok, listo. Entonces, sigamos completando la consulta. Entonces, voy a quitar los valores de intervalo, bajar el mismo estilo, mismo color, lo único que voy a cambiar es correr. Vale, entonces para este caso, ¿qué hice? Creé un componente geográfico, una área, y de esa área que yo marqué sobre el mapa, quiero saber qué información cruzó ahí. Entonces encontré estas, estas estaciones de combustible que están aquí marcadas sobre esta área. Entonces, esto me permite hacer extracciones también sobre áreas geográficas, tiene esa funcionalidad. Vale, y ya la última, entonces miremos, por ejemplo, cómo queremos calcular los radios a crear unas áreas de influencia que se conocen también. Entonces, de acuerdo a mi área de influencia, que es un punto que yo defino, que es este punto, en términos de coordenada de latitud y longitud, entonces me traiga la información más cercana a 500 metros. El rango lo puedo ampliar pronto a 1000, entonces ya me trae cuáles son las que tiene. Eh, Así básicamente yo puedo trabajar con este tema de herramientas que yo tengo, que son los dos, el GeoBeast y el BigQuery en temas utilizando Google Maps, digamos, y la suite de Cloud, ¿vale? Entonces volvamos a nuestra presentación. Listo. Entonces, el otro componente que les quiero mostrar es Carto. Carto son líderes en temas de localización inteligente. Carto es un mutante que está dentro
un sistema de información, un GIS tradicional y un sistema que está para el tema de análisis de grandes volúmenes de información. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un servicio SaaS. Cuando trabajas con una plataforma de escritorio, pues básicamente tienes algunos problemas y es el tema del versionamiento. Cuando sale una nueva versión, pierdes algunas funciones, adquieres otras nuevas funciones, pero tienes que estar de alguna forma muy relacionado con el versionamiento de ese escritorio que sale. Aquí no. Carto nació como una startup en Madrid. Actualmente es una de las aplicaciones en temas de localización inteligente más grandes que utilizan los gobiernos de Nueva York, de Los Ángeles, de México. eh, pues básicamente tiene más de 1.200 clientes, algunos resúmenes tiene más de 300.000 usuarios, tiene más de 120 miembros de equipo, tiene conectores con algunas de las plataformas más importantes como Esri, como Salesforce, con Google Cloud también, y BigQuery para todo el tema de análisis de datos. Entonces, Carto, ¿cómo se convierte Carto? Aunque Carto está corriendo sobre Google Cloud Platform, entonces es una tecnología geoespacial y de Big Data para todo el tema de inteligencia de localización. Entonces, tiene información propia. También Serviinformación está subiendo su información como temas poblacionales, ya que toda la información que recoge esa información la estamos en este proceso de disponibilizarla No se sobre está Carto. escuchando bien, qué pena. ¿Sí? No se está escuchando bien, qué pena. Tranquilo. Ok, veamos a ver. Un segundo. No sé si ahí me escuchan mejor. Perfecto, está mejor. Vale, entonces estábamos por aquí hablando de Carto. Ok, entonces tiene herramientas de entrega, transformación y carga de la información. Trabaja mucho con Jupyter y cuadernos para el tema de Machine Learning. Es muy potente, vamos a ver unos registros. Bueno, y tiene mucha información con la que tú puedas trabajar. Entonces vamos a ver rápidamente un caso práctico para trabajar con Carto. Entonces lo primero es que tienen que acceder a la página de Carto. Carto, que se me hizo, bueno, abrámoslo acá, entonces ingresas a carto.com, aquí puedes solicitar un trial de 30 días, básicamente te registras, solicitas una demo y cuando ya solicitas la demo, por 30 días puedes hacer algo como lo que les voy a mostrar. Entonces la idea aquí es mostrarle un mapa como este. ¿Qué hicimos? De las fuentes de datos extrajimos las farmacias, ya están geolocalizadas, básicamente la cargamos. Cargamos otra fuente que es las IPS. Con Carto creamos un tema de coberturas de las farmacias y aquí pues básicamente podemos ver el tema de la teoría de huecos. Entonces, no sé, voy a ver, por ejemplo, Farmatodo. Voy a seleccionar dentro de mis filtros Farmatodo y voy a también seleccionar las coberturas de Farmatodo en este momento. Entonces veamos aquí rápidamente cómo está mi cobertura de Farmatodo. Entonces tenemos áreas donde no tenemos cobertura, miren esta zona. Tenemos áreas donde hay bastante canibalización, prácticamente, por ejemplo, miremos, acerquemos a este punto, 2 puntos en la misma zona, repartiéndose la gran cantidad de clientes que tienen y esta zona totalmente desprotegida. Entonces, este tipo de análisis me encantan porque son muy rápidos de hacer, me permiten tomar decisiones y aquí es donde yo digo, señores, formato, cierren esta farmacia y por favor pongan una aquí. Si yo ya lo mezclo con temas de población, entonces miren la cantidad de población que tienen acá. Entonces, los colores oscuros son donde más tienen población, los más claritos donde no tienen población. Esta información de población viene del DANE, también de datos abiertos y pues básicamente el censo también lo puedo visualizar acá. Entonces, eso me permite conocer qué población yo tengo. Entonces, en varios niveles. Entonces, ¿cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres?
cuál es el total de población que tengo, edades quinquenales. En edades, por ejemplo, de 10 a 19 años, tengo este número. Entonces, bien, ¿cómo construimos este mapa? Lo primero, cuando yo ingreso a Carto, tengo dos opciones, los mapas y los datos. Cuando yo le doy a datos, entonces lo primero que tengo que hacer es cargar esa información. Entonces, diferentes fuentes de información, puedo utilizarlo desde Box, Dropbox, Google Drive, puedo conectarme con mi BigQuery, bases de datos como MySQL, Postgres o SQL para referenciales. Tengo un conector de Azure Server, entonces esa información yo la jalé en el repositorio que yo les di del bucket. Ahí está toda la información de datos abiertos, entonces, si descargamos el archivo, entonces, por ejemplo, les puse información del COVID, población y el de droguerías. Entonces, si miran, es un servicio que está disponible. Yo simplemente cojo, lo copio, entro, vuelvo a mi carto, lo pego acá, le hago un zoom y él automáticamente se conecta. Entonces, me deja esto, de una vez me lo conecta y lo, entonces. Entonces me va a aparecer una tabla dentro de Data, que es esta, farmacias. Ya ahí se conectó directamente con ese servicio. Acá lo interesante es que yo puedo trabajar con SQL, entonces yo puedo hacer filtros automáticamente, no sé, de pronto decir where, donde ciudad sea igual a Bogotá, etcétera, etcétera, listo. Entonces, cuando yo ya tengo la información, digamos que no voy a aplicar esto, voy a traerlas todas. Esta data yo puedo entrar y manipularla y automáticamente me saca el campo geométrico. Me crea un mapa, ya voy a hacer preview, y ahí está toda la información, ya tengo mi información. Entonces es esta en Bogotá. Cuando yo le doy crear mapa, él automáticamente me lleva al mapa. Me crea un mapa como este, voy a quitar, voy a ocultar, digamos que este es mi mapa final, ¿no? Por temas de tiempo, les voy a mostrar muy rápidamente. Entonces, farmacias, entonces cuando yo le digo farmacias, entonces me permite temas de agregación, cómo los quiero visualizar, si quiero, por ejemplo, un mapa de calor, entonces a él ya automáticamente me genera mi mapa de calor. Simplemente por puntos, yo puedo visualizar, cambiarle los colores, si quiero puedo agregarle una imagen o en la paleta de colores que yo quiera trabajar, ¿vale? Una vez ya tengo ahí, pues básicamente quiero mezclarlo con otras capas de información. Entonces yo le digo adicionar el layer, él me lleva rápidamente a mi visual de datos, yo busco el dato que quiero abrir y básicamente, digamos, encontré este otro, el de IPS. IPS, entonces básicamente cuando yo también le doy un pop-up, entonces quiero que cuando pique me traiga una información. Esa información cola es entonces lo que yo quiero mostrar y visualizar sobre el mapa. ¿Qué es esto? Entonces, vean cómo fácilmente puedo ir personalizando mi mapa con base a la información. Vale. Lo interesante acá es que puedo hacer análisis. Entonces, cuando yo lo que les quiero mostrar son los de cobertura a 5 metros caminando, entonces aquí cuando selecciono la capa, yo puedo crear unos análisis. Entonces le digo análisis y me da una serie de herramientas ya preconstruidas, simplemente es con clic, que esto es lo interesante de esta herramienta. Puedo enriquecer la información con otros datos, puedo linkear, cruzar con un segundo layer, puedo geocodificar los puntos en caso de que no los tenga, puedo hacer intersecciones con otra capa y ver qué cruza, lo que les mostraba un poco en el ejemplo de las estaciones de combustible, crear los buffers. Entonces, esto es lo que trabajé para este análisis. Entonces, selecciono esta opción y él automáticamente le dice analizar, hacer análisis. Cuando me crea el análisis, pues básicamente es este. Se demora un poquito, pero básicamente
Cuando creo el análisis, me pregunta unos valores, ¿listo? Entonces me dice, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Por distancia o por tiempo? Tengo opciones para hacerlo a pie o en carro. Entonces yo le digo, por tiempo a 600, o sea, son 5 minutos a pie, que quiero hacer los análisis. Cuando ya tengo esto, simplemente le digo, ok, aplíquelo y él coge todos los puntos de farmacia y le crea el buffer a 5 minutos a pie, que es lo que yo estoy viendo acá como coberturas. Son estas coberturas, teniendo en cuenta la malla vial, ¿vale? Eh, lo mismo, población, agregué un layer de población y este es un widget, un ejemplo que yo puedo dar. Y creé también el tema de censo del último censo por ciudad. Entonces aquí yo, por ejemplo, esperamos a que muestre, listo. Vean la potencia con que me visualiza los datos a nivel Colombia y me muestra todo. Y ya, es muy potente. Ahora bien, un tema interesante son los widgets. Entonces, al lado izquierdo yo creo dos widgets, uno que es tráigame por marca y por cobertura. Entonces, si yo le digo por marca, pues básicamente, ¿qué quiero hacer? A la capa de layer de marcas, digo qué campo quiero y qué función matemática quiero. Si quiero un contador, una suma de todos los campos, un promedio o saber cuál es el máximo o el mínimo. Entonces aquí simplemente le digo es un contador para cada una de estas categorías. Creo otro widget, muy sencillo. Este es el de cobertura también por cada una de las marcas de acuerdo al análisis geográfico que hice posteriormente. Ya una vez cuando he personalizado mi mapa, le he agregado colores, iconos, qué información quiero que se visualice cuando le pico o cuando o paso sobre alguno de los puntos, entonces lo último que hago es publicar. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Lo primero es dejo el mapa público, lo puedo dejar público, pero que no accedan sino con el link. Puedo dejarlo público, pero también que para poderlo visualizar tengo que ingresar un password y una contraseña también para proteger la información y o puedo dejarlo privado. Automáticamente le digo actualizar y en la parte de publish me da un link y este link es el que yo copio con todos mis usuarios y con el que yo hago la publicación para que puedan acceder a ver toda la información. Esto es un mapa que se construye muy rápido, muy fácil. Te estoy hablando de que me demoré 1 hora haciendo esta publicación. Lo más difícil fue consultar, buscar las fuentes de información que dentro de una estrategia de localización, acuérdense, es el paso número 4, buscar las fuentes de información. De pronto ahí es donde más problemas uno va a tener. No sé, ya una vez publicado, yo rápidamente le puedo seleccionar unos colores a cada una de las marcas. Vamos a ver una marca que se llama Cafán. Entonces, ¿cómo está Cafán? La cobertura. Bueno, quiero ver las coberturas, ¿cómo está? De Cafán, ¿cierto? Acá está. Listo, chévere. Entonces aquí puedo ver teorías de huecos, cuáles son las zonas que se están comiendo, hay canibalización, qué zonas se están dejando de atender en Bogotá. Si yo lo mezclo con información poblacional, por ejemplo, yo sé que Suba es una de las localidades más pobladas en Bogotá, entonces, ¿dónde puedo poner un punto? Entonces, miremos esta zona, mira. Acá hay una zona de mucha población y no tengo cobertura. Entonces, estamos hablando de que tengo en ese barrio, tengo una población nivel socioeconómico 6 con 97 personas en total en ese barrio. Y ahí tengo que decir la población objetivo. Entonces, si es en temas de farmacia y todo el tema de contingencia, pues tendría que mirar los hombres entre 70 y 74, tengo dos. Entonces, tengo una alta población que le puedo llegar. Y así voy haciendo los conteos. Bueno, vale. ¿Qué les quería mostrar también? Unos ejemplos de lo que estos sí son ejemplos que ustedes están viendo
están desarrollados sobre Carto, no son míos, son, ah, vamos a abrirlo un poquito, es colaboración de Asfatratni, yo los encontré por ahí navegando, también son hechos en Carto, básicamente, y aquí montaron la capa del sistema de transporte masivo en Bogotá y la ocupación o disminución del uso. Entonces, con la capa de estratificación a nivel manzana, entonces los puntos más altos son los que han tenido un porcentaje de disminución más altos. Casualmente en Bogotá vi, haciendo análisis, las estaciones que tienen un mayor nivel de desocupación son las que están cerca a las universidades. Entonces, pues fue un análisis que yo hice viendo esta información, donde básicamente las estaciones que tienen un círculo más alto son las que tienen el mayor nivel de desocupación y las que tienen uno mínimo, entonces son estas. Aquí puedo ver lo que yo les comentaba en la calle 45, que más o menos es ah, una zona de universidad, pues tuvo un 70% de disminución en la ocupación de la estación. Otro ejemplo es el número de camas que hay disponibles en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo mismo, se cargó la capa de localidades, entonces Suba, que es la que tiene el mayor número de población, digamos que Chapinero es la que tiene más bajito, y aquellos hospitales se georreferenciaron y son los que tienen el mayor alto número de camas. Entonces, por ejemplo, acá en Suba tengo 5 hospitales, entonces tengo que comparar el número total de camas con la cantidad de población y yo creo, el análisis que yo hago es que no van a dar abastos en casos de una pandemia. Bueno, estas son algunas de las 2 herramientas que les quería compartir con ustedes. No sé si haya alguna otra pregunta hasta el momento. Volvemos a nuestra presentación, entonces, permítanme acá. Y voy a apagar un momento para volver a pantalla. Voy a dejar de presentar, pero ya vuelvo con ustedes. Vale, ok, entonces, la presentación. Ya la están viendo. Ay, perdón. Vale, listo. Entonces, pues, nada, digamos que con esto quería mostrarles estas 2 herramientas en temas de localización inteligente, como les venía contando. Este sería el final de nuestra presentación. Serviinformación es una compañía colombiana que viene trabajando hace 20 años en temas de localización inteligente. Eh, en nuestras redes sociales nos pueden contactar y pueden conseguir más información al respecto en nuestros blogs. Pueden encontrar toda esta información, pueden profundizar, me pueden contactar también, claro que sí, nos buscan. Bueno, no sé si haya preguntas, voy a revisar un poco el chat de preguntas. A ver, ¿dónde quedé? Listo. Rodrigo Cárdenas, estas herramientas de localización inteligente pueden apoyar proyectos de e-commerce total, Rodrigo. Entonces aquí el tema de e-commerce es muy fuerte en el tema, el geomarketing. Puedes leer un poco más acerca de qué es geomarketing, cómo se implementa el geomarketing, y te puede dar muy buenas ideas para el tema de e-commerce y lanzamientos de campañas. Si tienes ciclos de campañas, también puedes medir cómo
tu ciclo de campaña tuvo un comportamiento de acuerdo a las personas que le llegaste. Bueno, hay mucho para leer, mucha documentación, mi recomendación es esa. Jorge Enrique Suárez Cardoso, ¿esa cobertura a qué nivel está? ¿Barrio o manzana? Nosotros podemos llegar hasta manzana, que es, digamos que el nivel inferior, posteriormente barrio. No sé a qué te refieres, si el ejemplo que estuve mostrando, ese está a nivel de manzana, básicamente. El que vimos de coberturas de las farmacias. Vale. ¿Qué es SQL Cloud? SQL Cloud es una herramienta de la suite, es un servicio mejor, de la suite de Google Cloud Platform. Aquí el SQL Cloud son temas de almacenamiento en base de datos relacionales y no relacionales. Entonces, dentro de las bases de datos relacionales tenemos soporte para MySQL, soporte para Postgres y PostGIS, que es el que a mí me gusta y con el que trabajo porque me permite tener funcionalidades geográficas, y otro es el SQL Server también. Dentro de NoSQL, entonces tenemos soporte con Bigtable para grandes volúmenes de información, información no estructurada en este tema. Entonces, bueno, Rodrigo, espero haber respondido tu pregunta. Y esto que me permite, pues el beneficio es que yo pueda subir mi información en la nube y poder autoescalar y despreocuparme por los procesos de información y estar haciéndole tuning a las bases de datos. Yo que soy ingeniero de sistemas, sufrí mucho con las bases de datos antes de llegar a la nube porque siempre teníamos que estar pendientes de mejorarla, crear índices, estar monitoreando para que no se me cayeran la base de datos con una consulta por ahí que un usuario muy curioso lanzó. Entonces, esto soluciona todos estos problemas que se presentaban anteriormente. Rodrigo Cárdenas Builes, felicitaciones a Rodrigo. Ha estado muy activo y muy participativo, me gusta, muchas gracias. Entonces, para optimizar puntos de distribución de mis productos, es muy útil esta herramienta para potencializar más el negocio y analizar en forma visual cómo puedo enriquecer la información y ser más competitivo. Así es, Rodrigo, muchas gracias por tu aporte. Creo que comprendiste muy bien el tema de localización inteligente. Jorge, un saludo para ti también. Espero que de aquí te hago una pregunta y es, ¿cuál es tu próxima estrategia de localización inteligente? Piénsala y nos cuentas de pronto por nuestras redes sociales y cómo Información te ayudó a crear esas ideas. Muchas gracias por tu participación. Rodrigo, gracias. Rodrigo, con gusto. Vale, muchísimas gracias. No sé si hayan más preguntas. Entonces, bueno, 11:38 cumplimos con nuestro cronograma. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme, acompañar a Información. Hay más capacitaciones la otra semana. Por favor, inscríbanse. Muy buenas recomendadas en temas de Machine Learning, básico. No dejen ver la capacitación de Huella, que está también muy relacionada con localización inteligente. Está buenísima y es un compañero John Cárdenas que la va a dictar la próxima semana para que se sorprendan y, mejor dicho, se les caigan las pestañas de al ver esta capacitación. Herramientas, claro, claro que sí. Hay una herramienta de Uber que se llama Uber Mobility. Búscala en Google. Ellos disponibilizan la información de los tiempos promedio de viajes. No sé, dame un segundo para que no te vayas, a ver si de pronto tengo aquí el link. Sí, lo tengo, Uber Mover. Es espectacular. La voy a poner acá en el chat, Rodrigo. Está para Bogotá, entonces tú pones 2 puntos y te dice cuál es el tiempo promedio en que te vas a demorar en esos viajes, y básicamente para eso lo utilizan. No solo Uber, Rappi a nivel Colombia, Pickup,
¿Quién más? Tenemos muchos clientes aquí con los que he trabajado. Mubo también utiliza, es muy importante esto porque eso ayuda a crecer y a entender su negocio al interior. Entonces, por ejemplo, en el tema de bicicletas, es muy chévere poder saber en dónde están tus bicicletas, cuáles son las zonas donde no tienes cobertura de bicicleta, cuáles de esas bicicletas se dañaron o tuvieron un tiempo de mantenimiento. O sea, acuérdate que todo activo tiene un tema de uso. Entonces, saber, de acuerdo a esas métricas, saber cuándo ya está tu activo para mantenimiento, tienes que ir a revisarlo. Cosas como esas hacen parte del tema de las estrategias de localización inteligente. Waze también, bueno, Waze es una compañía de Google. Waze nos proporciona todo el tema de alertas y demoras. Actualmente, pues, hay una API para conectarse, pero pues obviamente tengo que registrarme dentro del programa de Waze Citizens. Ahí puedo obtener toda esta información y básicamente también esa información la puedo vincular dentro de mi estrategia de localización inteligente y está muy para temas de movilidad con usuarios y el tema de transporte y flota con empresas. Entonces, bueno, la invitación es que exploren un poco más el potencial de Google Maps. Google Maps te ofrece $200 gratuitos mensuales para empezar a trabajar tu estrategia de localización inteligente. Carto también te ofrece el trial. Entonces, nada, la invitación es que exploren, ayuden, seamos diferenciadores, cambiemos y aportemos este tipo de herramientas a esta situación a la que estamos por la cual estamos pasando, como por ejemplo los ejemplos de Carto que los encontré en redes, pues chéverísimo algún día que pueda conocer la persona que hizo los dos ejemplos que le mostré, pero creo que así podemos colaborar también todos en esta situación. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No olviden visitar nuestras redes sociales. Continuamos las capacitaciones para la próxima semana en temas relacionados con otras herramientas de colaboración en G Suite, en temas de RPA. Para los que no saben, RPA es todo el tema de usuarios, perdón, trabajadores robotizados, temas de robots, muy interesante también. Y el tema de huella que también está relacionado con localización inteligente, está la base, pero huella es un muy buen ejemplo de cómo la localización inteligente juega un papel fundamental en las estrategias de negocio. Bueno, muchas gracias. No sé si Felipe está por ahí, quiera complementar la información. Si no, pues ya. Gracias totales, éxitos y no salgan de la casa.